en adelante, vamos a leer bastante hasta el 22. Job capítulo 1, verso 8 al 22. Yo también doy una bienvenida a todas las personas que nos visitan y espero que se sientan muy bien. Esta es su familia, esta es su casa, estamos para servirles de verdad, y esta es la familia Comunidad Cristiana Pozos de Agua Viva. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién está hablando? Dios le está diciendo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Él es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios dice esto de Job. ¿Ya vio a mi siervo Job? Dios, yo le digo que Dios está rajando con Job, que era el trapillo mundial de Dios. Dios dice: ¿ha visto a mi siervo Job? Dios dice: mi siervo Job es varón perfecto, es temeroso de Dios, y no hay ninguno como él, porque es apartado del mal. Respondiendo Satanás a Job, dijo: ¿acaso teme Dios Job en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando de qué manera llegar las noticias, ¿verdad?, una sobre otra, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este todavía estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué le parece ese día de Job? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto que le pasó a Job, no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que quiere decir es lo contrario también. Sabía que había un propósito de parte de Dios también en lo que pasaba. ¿Por qué quiero hablar hoy de este tema de pecados heredados o maldiciones ancestrales? Porque hay mucha cosa, hermanos, que se está colando en la iglesia hoy en día. Hemos hablado de una doctrina de la superprosperidad, en la cual esta iglesia no predica ni cree, más bien predicamos totalmente en contra. O sea, porque yo a veces económicamente no esté bien, no quiere decir que estoy en pecado, que Dios me ha abandonado y que hay una causa que está trayendo ese efecto. La verdad es que los cristianos a veces no tenemos lo suficiente para comprar comida en abundancia y la pasamos, como decimos, agarrándola del rabo. La verdad es que no todos los cristianos pueden comprar el carro del año y quitarle los plásticos a cada carro que compran. La verdad es que los cristianos a veces compramos en Palí, si no es que siempre, o en el chino, que están vendiendo muy baratos de los chinos ahora, y supermercados muy grandes. La verdad es que los cristianos también compramos en American Shopping también, y nos vamos de American Shopping. Porque a veces oigo de estos términos exagerados que hasta es pecado, porque eso es miseria. Porque el cristiano es bendecido, prosperado y a todas. Yo no puedo creer esto.
hijas de pastores que no pueden entrar a parir, pero sí mandan a algunos hermanos para que le compren un chocolate, porque es lo que está más cerca. Sí, porque ahí solo van los pobres y arruinados, y yo no, yo soy prosperado, bendecido y en victoria. Yo no puedo creer esas cosas, hermano. Me parece como un sueño. Me parece que morí hace mucho tiempo, casi, y que desperté en otro mundo, porque eso no es lo que yo aprendí. Tenemos un Cristo que no tenía ni a dónde recostar su cabeza, ni a dónde caer muerto. Y ante estas doctrinas la gente tiene que señalarlas. Pero parte de eso también es entender que el cristiano pasa necesidades. Y empiezo con el libro de Job, porque hasta eso tiene que pensar uno cómo empieza, porque tenía otra palabra para empezar que más adelante tocamos, porque tengo que ver que a la gente buena le suceden cosas malas. Y según el libro de Job, a Job no le sucedió cosas malas, le sucedió malísimo y en un solo día. Eso es ser bien salado. Pero ¿quién era Job? Según Dios, en el versículo 8, era un varón perfecto, temeroso de Dios y ninguno como él. La realidad de la vida es que a la gente buena también le suceden cosas malas. La realidad de la vida es que la gente sufre. Y no siempre las causas de este sufrimiento se van a encontrar al alcance del intelecto humano. Es incomprensible, no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué perdemos un negocio? ¿Por qué nos quedamos sin trabajo cuando todo está bien? ¿Por qué cuando me llevo mejor con el jefe me lo cambian y el que viene no me aguanta? Es incomprensible, hermano, pero hay gente que le parece que tiene la respuesta a todo. Dichosos, porque no siempre tengo la respuesta de todo. La gente a veces le llegaba a uno con sueños y quería que uno se los interpretara. Para eso Daniel y José. Pero yo no sé qué es lo que Dios le habla a usted en sueños. Es más, yo no sé por qué usted solo soñar y soñar. Porque no siempre Dios nos habla por sueños. Sí nos habla en sueños, pero no siempre Dios nos habla por sueños. Nos habla más por su palabra, y es lo más seguro que tenemos, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien si aceptamos, hermano, es la Biblia. Todo sueño, toda profecía, toda palabra de ciencia, todo lo que un día venga a mi vida y toda visión tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios. En otras palabras, como decía el finado Parmenio, si lo dice la patada, póngale la firma, decía Parmenio. Yo digo, si lo dice la palabra, póngale la firma. Pero si así llegara un profeta, un apóstol, o Gálatas me agrega, o un ángel, y me dijera algo diferente al evangelio, algo diferente a la palabra, el tal sea maldito, dice la palabra de Dios, el tal sea anatema. Si bien es cierto que el pecado trae consecuencias, también es cierto que mientras estemos en esta vida, vamos a ser probados y vamos a ser tentados, y todo hombre que camina debajo del sol, porque todo tiene su tiempo debajo del sol, un día le va a llegar el día malo. Y si usted se pone a pensar, nunca tan malo como este, ¿verdad? Pero todos algún día vamos a pasar el día malo. Lo decimos en la iglesia, o está pasando el día malo, o está saliendo del día malo, o del mes malo, o del año malo, porque a veces es cierto, o vamos a entrar en el día, mes o año malo. Si en esta vida, me pongo a pensar, no nos pasara nada malo, seríamos muy débiles. Seríamos los débiles más grandes que existen sobre esta tierra, porque las cosas malas a nosotros nos han sacado más fuertes el día de hoy. Y se cumple la palabra que está en el libro de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y tenga por seguro, Marina, y cualquier hermano que esté pasando un problema hoy en día, que usted va a salir más fuerte de esto, y que a Dios nunca nadie le ha ganado. Dios nunca ha perdido un pleito. Dios nos va a sacar más fuertes, y Él es el Dios de la victoria. Amén. Este es Job, el hombre del cual se nos habla que Dios tenía un gran concepto de él, un tipo de cristiano que estaba de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros, y tal vez más allá, pero por vivir en esta tierra no está exento, ni estaba exento, ni estará exento, como usted tampoco ni yo, de las realidades de la vida. En un mundo tomado por el pecado, en un mundo que domina el pecado, infectado por el pecado, por la desobediencia del hombre, es inevitable sufrir las consecuencias de un mundo imperfecto. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Por qué pasan las cosas? La mayoría de veces porque tienen que pasar. Pero
Dentro de las doctrinas raras que salen hoy en día, hoy oímos hablar en la tele y en la radio de maldiciones ancestrales. Yo no he visto oído ese tema. Yo no lo conocía hace años. Es más, ese ancestral me suena como hasta de miedo, me da miedo así. Me da miedo, me suena ahí atrás. Algo ancestral. E incluso pecados heredados. Porque esas son las maldiciones ancestrales, que mi abuelo era esto, y el tatarabuelo era esto, y el reabuelo de mi tatarabuelo era peor, es el viejo infeliz. Entonces resulta ser que lo que me está pasando hoy se debe a maldiciones ancestrales. ¿Cómo la ves de ahí? Y hay una gran bibliografía o escritos acerca de esto, acerca de demoniología, acerca de Satanás, a veces más que acerca de Cristo. Y a veces en las iglesias se predica más de maldiciones del diablo y de espíritus que de Dios. Me acuerdo cuando yo me convertí en la campaña Sanidad Divina hace más de 35 años, y ahí había que echar demonios todos los días, y ese no me iba bien. Es más, la gente pregunta, ¿cuántos endemoniados hubo hoy? Yo creo que llevaba una estadística de liberaciones, y a veces lo peor es que se le salió un endemoniado a alguien y se le metía a otra casa, el diablo. Entonces usted estaba echando fuera demonios y al rato se oía ¡ah! Con la jupa torcida. Y era cierto. Y hay gente que le gustaba lucirse, y hay gente que le gustaba imitar a un endemoniado. Yo creo que esto existe. Pero como alguna vez sacamos el rato para hablar de guerra espiritual, porque hay gente que siempre está sosteniéndola para que no se caiga. Y siempre, sí es cierto que estamos en una batalla, pero la batalla no siempre es estar siendo golpeado. La batalla es atacar. Y la batalla tiene momentos, hermanos, y somos soldados de Cristo. Pero la Biblia dice que la victoria es nuestra. La Biblia dice que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. La Biblia dice, hermanos, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Eso es todo. Y le pongo la firma. Pero la gente quiere ver al diablo en todos lados, hermanos. Diablos de zacate, nos decían antes. ¿Se acuerdan los diablos de zacate? Que era que uno amarraba unos nudos en el zacate para que alguien se cayera. Y usted nunca hizo diablos de zacate. Esos son los diablos de zacate. La gente ve diablos de zacate en todos lados. Si un hermano bosteza, tiene un espíritu de irreverencia. Si un hermano llora, tiene un espíritu de debilidad. Y yo, cuando predicamos de la guerra espiritual, y cuando yo veo las armas de la milicia, veo que todas las armas de la milicia son para defenderse, pero hay una que es para atacar, y es la palabra de Dios. Y lo mejor que puede hacer un cristiano contra los ataques del enemigo y las huestes de maldad es permanecer en Cristo. Y ninguna arma forjada contra él prosperará, y nadie que venga contra él podrá hacerle daño nunca. El que vaya contra ti lo hará sin mí, dice el Señor. Y ahí es donde agrega, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahí mismo el diablo le dice a Job: cuidado, pierde, ¿acaso que lo alaba Dios? Job en balde. No tienes un cerco alrededor de él, de su casa y todo. Y esto es cierto para Job y para nosotros. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el diablo anda como león rugiente, pero ¿hasta dónde puede llegar? Alrededor vuestro, buscando a quien devorar. El diablo tiene un círculo, hay un cerco alrededor del cristiano, el cual el diablo no puede penetrar. El diablo llega en su vida hasta donde usted lo deje llegar. Y el diablo va a estar haciendo en su vida hasta el día que usted se enchaquete como los machos y se porte varonilmente, dijo Luisito, y dice Pablo, y se no, y diga: hasta aquí, Satanás, ya no tocas más mi vida. El diablo lo que tira son dardos de fuego del maligno, que son armas siempre que se usan de largo. Qué bueno que no son puñales, que se pueden usar de largo o clavar muy cerca. Son dardos, con ser matana o con la mano, de largo, porque él está limitado. El diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita, solo lo que usted le deje hacer. Entonces, ante estas cosas, hermanos, yo digo que si usted tiene una casa con cerca, con alambre navaja, electrificada, con un guachimán afuera y con alarma directa a la comandancia, puede pasar cualquier raterillo enfrente que usted no va a salir, ¡cosa se mete a robar! Vea que yo no aguanto nada. No, es imposible que pueda hacerle nada porque usted está protegido.
Cuando un cristiano está en Cristo, la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ok, ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que no viven conforme a la carne, agrega, sino conforme al Espíritu. Los que se guardan para Dios y guardan su palabra, no tienen ninguna condenación. Otra palabra dice: no tiene ninguna maldición aquel que está en Cristo. Eso crea un poquito a grandes rasgos de la guerra espiritual y de las maldiciones ancestrales y de esta herencia de pecado, que hay gente que hasta tiene que irse, para que usted sea sano, tienen que irse a una sanidad interior rarísima, donde lo tiran atrás antes de nacer incluso, y empiezan a orar hasta el vientre de su mamá, cuando usted se chupaba el dedo ahí con el líquido amniótico, y usted estaba ahí y pateaba y la mamá se les tiraba la timba. Hasta ahí van, porque eso viene de ahí, que su mamá lo rechazaba y que su mamá no lo quería y casi lo aborta y que quería un varón y usted es una agüita, y que quería una agüita y nació varón. Y esas cosas, es casi, yo a veces lo veo como que uno tuvo varias vidas atrás. Ahora, tenemos que finalizar de otra manera, y no puedo adelantarme, pero sí quiero decirle, por lo menos lo divido en 4 partes esto. Primero, en cuanto a pecados heredados y maldiciones ancestrales, lo primero que quiero ver es el pensamiento judío, que me parece, porque hoy en día, con respecto a pactos y ofrendas y posiciones y maldiciones y hijos de un rey y todo, nos vamos a escarbar el Antiguo Testamento de una manera, hermanos, que queremos sacarle lo que no tiene. Ahora, esta es la iglesia de Cristo. No es que no validemos el Antiguo Testamento, pero nosotros somos la iglesia de la gracia. Estamos en el periodo dispensacional de la gracia, la dispensación de la gracia, no la de la ley que era antes. Cuando viene Cristo, ahora somos salvos por gracia, es la manera en que somos salvos. Y todo aquello que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, principalmente, aunque podemos usar el Antiguo para reforzar, es aquello por lo cual la iglesia viene. Por eso se llama un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, dice la Biblia en el libro de Hebreos, ¿verdad? Ahora vivimos bajo un nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto. Yo no sé cómo nos vamos a un montón de profecías raras y de palabras que eran específicas para el momento dentro del contexto. Juan capítulo 9, verso 1, con eso iba a empezar, pero cambié a Job para que supiéramos que a la gente buena y muy, muy buena, como Job, le pasan cosas malas y muy, muy malas. No necesariamente porque pequé, no necesariamente porque anduve mal. Juan 9, 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Estaba hablando Jesús en el Nuevo Testamento. Cristo no había muerto. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y le envió y se lavó y regresó viendo. Amén. En el pensamiento judío, los judíos consideraban que el sufrimiento seguía al pecado, como el efecto seguía a la causa. Hay algo que me está pasando, la gente siempre piensa en una causa, generalmente sí, pero no siempre está al alcance de nuestro intelecto y nuestro pensamiento. Suponían los judíos que tenía que haber un pecado para que una persona estuviera enferma, un pecado para que un niño saliera deforme. Y hoy sabemos que hay un montón de cosas. Pueden haber alimentos, radiaciones, mezcla de genes, hermanos teniendo relaciones, etcétera, etcétera, que pueden causar un montón de cosas. En los tiempos de Jesús, algunos judíos creían que la aflicción de alguna persona, aunque fuera de nacimiento, podía venir por el pecado de nacimiento del niño. Aún tenía una discusión si el pecado empezaba a afectarle cuando el embrión se daba, cuando el espermatozoide
fecundaba el óvulo o cuando el niño nacía. Algunos creían que era en el embrión y algunos creían que era en el momento en que nacía. Ahora, hablemos de pecado para ser más racionales hoy en día. Un pecado que sus padres hubieran hecho, porque ellos literalmente creían que el niño había pecado, y es una de las estupideces más grandes que se encuentra uno en la literatura judía. Parece fantástica y parece rara, pero se encuentra en un universo infectado por pecado. En eso sí estamos. El pecado afectó a la raza humana, afectó el mundo, afecta la producción. Desde ahí el hombre tiene que ganar más, ganar el pan con el sudor de la frente, etcétera, etcétera. La alternativa que ellos veían era que los males se padecían desde el nacimiento y los causaban principalmente los padres. La idea de que los niños heredaban las consecuencias de sus padres estaba entretejida en todo el Antiguo Testamento. Veamos algunos pasajes de los que se toma alguna gente también. Éxodo 25, Éxodo 34, 7, Números 14, 18, ahorita lo repito, Salmos 109, 14, Isaías 65, 6 y 7. Éxodo 25. Dice, hablando, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Qué hace? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me, palabra clave. Visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso hablan de maldiciones generacionales, porque Dios visita la maldad de nuestras familias hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen. Nunca saque esa palabra, es importante. Éxodo 34, 7. Hablando de él, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Números 14, 18. Estamos hablando del pensamiento judío con respecto al pecado heredado y a las maldiciones ancestrales. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El pensamiento sigue con David, o con el salmista, en el Salmo 109, verso 4. El Salmo 109, 4 da otra luz con respecto a este pensamiento judío de herencia de pecado o maldiciones ancestrales. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado, decía el salmista. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Isaías 65, 6. Isaías 65, 6. Está en orden, siga adelante los salmos. Se va a encontrar en Isaías. Isaías capítulo 65, versos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago, donde en su seno, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Está hablando del vientre, está hablando de los niños. En cuanto a este pensamiento judío que existía y que los profetas escribían, y que ya desde los libros del Pentateuco, de Éxodo y Números y otros más, era literatura conocida por los hebreos, es importante analizar que la visita es a la maldad de los que aborrecen a Dios.
Y nosotros no somos de los que aborrecemos a Dios. Cuando yo vine a Cristo, yo di mi corazón a Cristo por amor. Y aunque no estoy viviendo bajo eso, ni bajo la ley, sino en la gracia, hasta que abracé la gracia divina de la cruz de Cristo, hermanos, toda o cualquier cosa que pudiera afectarme a mí, por lo que hubiera hecho papá o mi mamá, o mi abuelo o mi abuela, ha sido cortado por la sangre de Cristo. Porque ahora sí es cierto, y aplicamos, que visitará la maldad de los padres a los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es cierto lo contrario. Podemos sacar lo contrario ahí y decir, Él va a visitar esa bendición hasta tercera y cuarta generación de los que le aman. Por eso yo creo que nosotros heredamos bendiciones a nuestros hijos, y que muchas cosas vienen para nuestros hijos gracias a las decisiones que hicimos hace años viviendo para Cristo. Nosotros ya no le aborrecemos, sino que lo amamos, y por lo tanto le damos bendición a nuestros hijos y generaciones postreras. Pero cada una de nuestras futuras generaciones tiene que rendir su vida a Dios por su propia cuenta, porque agrego, nadie vive de la renta de Dios. Nadie, ni para bien ni para mal. Hermano, pero es que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Usted lo que me dice ahí es lo que alguna gente cree, que si yo acepté a Cristo, mis hijos van a ser salvos porque yo acepté a Cristo. No. Mis hijos van a ser salvos cuando reconozcan a Cristo como su único Salvador personal. No heredan salvación, sino que esto es tiro picuyo. Cada quien se gana lo suyo. ¿Estamos bien? El pensamiento judío era que la gente heredaba la maldad de los padres, que se heredaban por el pecado, y que había maldiciones ancestrales. Por favor, cuando alguien me hable de esto, reprenda. Hoy oímos hablar de cerdos en la sala, hay un libro, y estos escritores tienen otros libros y un montón de cosas, hermanos. Esa no es la buena nueva que Cristo predicó, como vamos a ver más adelante, ni es el espíritu del Antiguo Testamento. Lo segundo que vamos a ver con respecto a estos pecados heredados y maldiciones ancestrales es cuál es la enseñanza de Jesús. Muy importante, ¿verdad? Lucas 13:1. En el capítulo 13, del verso 1 al 5, hay una palabra que fue la que me inspiró a predicar de esto. Porque alguna gente cree que algo le pasa a la gente porque es más malo, y que a mí no me va a pasar nada porque soy más bueno. ¿Saben que los judíos pensaban eso? Decían que a ellos nunca les iba a venir nada malo porque tenían el templo. Y entonces ellos pasaban casi y se persinaban delante del templo. Salen todavía de las puertas de sus casas y tienen los dinteles de las puertas bendiciones, y salen y los tocan y los besan, los tocan y los besan de los dinteles, y salen y ya están protegidos. Y me acordé de aquella oración tan vieja que decía: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libre el Señor Dios mío. Y yo podía ir a robar, pero a la mano de Dios se metía a robar. Así decía el hermano, a la mano de Dios dice, se metía a robar. Y tenía amuletos. Y hay cristianos que tienen amuletos. ¿Qué es lo que Cristo dice con respecto a esto? En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y por eso fue que la torre les cayó encima a los 18 y los mató. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. De estos dos acontecimientos usted no puede buscar en la Biblia nada, porque no dice nada. En la historia tampoco hay nada, pero eran acontecimientos bien conocidos. En algún momento Pilatos, que tenía algún problema con los galileos, ¿se acuerda cuando Cristo es juzgado? ¿Se acuerdan? Pilatos, y más bien se volvieron a hablar por causa de Cristo, porque hasta eso
Hasta eso provoca a Cristo, que esos bichos se volvieran a hablar. Y entonces cuando le dijeron que era Galileo, dice, es Galileo, le toca a Herodes. Pilato era bueno, pues afalón, era lavamanos. Y se lo mandó a Herodes. Parece ser que en algún momento Pilato manda a una rebelión, y en el momento en que los judíos están ofreciendo sacrificio, Pilato mandó a matar a los galileos que estaban en ese momento. Algunos dicen que fue en el momento en que Pilato los agarró para construir un acueducto, pero todas esas son cosas que no están bien dadas, y que como ellos se rebelaron porque los galileos no querían someterse a los romanos, entonces llegó el momento del sacrificio y se metió y los fue matando poco a poco. La sangre que se revolvió con los sacrificios. Era una historia bien conocida por los judíos, que le están narrando a Jesús, pero en el pensamiento judío era que le pasó eso porque eran más malos. Por eso fue que los mataron ese día, porque no iban muy puros a ofrecer sacrificio. Y que en Siloé cayó una torre que mató a 18 personas. Y entonces ellos creían que le mató a esos 18 específicamente porque estaban mal delante de Dios. Entonces Cristo les hace ver que no crean ustedes que porque estos galileos murieron era que eran más malos que ustedes. Y porque esta torre le cayó a estos 18, es porque estos 18 eran más malos que ustedes. No. Si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Pero ya no habla de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. El que no se arrepiente también va a perecer y va a enfrentar el tribunal de Cristo, como lo hicieron estos 18 personas por la muerte en la torre, y como lo hicieron los galileos que murieron en el sacrificio. Una vez más, los judíos consideran que el pecado y el sufrimiento están separados, están unidos irremediablemente, o son inseparables. Como Elifaz, en el libro de Job, solo lo nombro, capítulo 4, verso 7, cuando llegó a visitar a Job, que Job está enfermo, que ya no solamente había perdido su familia y sus posesiones, sino que ahora le había agarrado una enfermedad que era como una sarna, que se tenía que rascar con un tiesto, con un ladrillo, con algo allí, y su piel ya estaba roja del color del tiesto, del ladrillo, de tanto rascarse. Y Elifaz dice en el capítulo 4, verso 7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido jamás? Y más adelante dice, eso solo a los pecadores les pasa. O sea, usted tiene que ser bien malo. Pensamiento de la gente, pensamiento del judío versus el pensamiento de Dios, varón perfecto, temeroso de Dios y ninguno como él. Eso, hermanos, era cruel. Y es cruel hoy en día aplicarlo. ¿Sabe que hay gente que cree que Dios va a enfermar a un niño para que el papá se vuelva a Cristo? ¿Sabe por qué ese chiquito está enfermo? Pues está tan malo. Tal vez Dios mandó eso, así dice, para que ese hombre se convierta. Yo digo algo, si Dios tiene que mandar algo, me lo manda a mí, no me lo manda a mis hijos. Y de Dios viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Amén. Dios es un Dios bueno. Y Él no tiene por qué apretar a mi hijo por los pecados míos. ¿Estamos claros? Pudieran afectar mis pecados a mi familia. Y de hecho afectan, hermanos, porque yo tengo consecuencias de mi pecado. Cuando yo ando descarriado y abandono a Cristo y todo, hermanos, las bendiciones no me van a seguir y mi familia sin bendiciones. La va a ver a palitos para muchas cosas y todo lo demás, pero no le van a afectar en lo físico, ni en lo espiritual, ni en muchas cosas a mis hijos. Es a menudo, hermanos, los más buenos los que más sufren. La Biblia dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si lo tomamos así, es paradójico, hermanos, lo que estamos viendo aquí, es como contrarrestado. Porque podríamos decir que el sufrimiento de las personas es inevitable consecuencia del pecado. Pero podemos decir también que los pecados e incluso los desastres naturales muchas veces en los países vienen a consecuencia de los pecados de la gente o del pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la nación es bienaventurada cuando su Dios es Jehová. Y a veces las naciones abandonan a Dios. Costa Rica se está apuntando en todos los números, hermanos. Yo no sé si usted lo ha visto y está preocupado. Pero hoy salen más campañas para que no haya maltrato animal y menos en contra del aborto. Porque si usted ahorita se opone al aborto, hermanos, usted va a ser criticado y va a ser señalado como oponerse hoy en día en contra del matrimonio homosexual y va a ser calificado de homofóbico.
En Estados Unidos, ¿cómo está? Si un pastor se opone a casar una pareja homosexual, lo meten a la cárcel. Si un juez se opone a casar una pareja de homosexuales, lo meten a la cárcel. Y si usted tiene principios cristianos, ¿qué hace? ¿Los casa o no los casa? ¿No le parece incluso esto al final de los tiempos cuando dice que alguna gente no va a poder comer ni beber si no tiene el sello de la bestia? Porque algunos de ellos van a la cárcel y los sacan de lo que están trabajando. ¿Por qué? Porque lo que está ordenando una ley que ya es federal, o sea, no es una ley de un estado, no es solo estatal, sino federal, de todos los Estados Unidos, es que el matrimonio homosexual ya está permitido. Pero si yo soy un juez cristiano, ¿cómo hago para casarlos? Y ya hay jueces en la cárcel por eso. Perdieron su estatus, perdieron su trabajo. Y hay pastores en la cárcel porque se negaron a casar homosexuales. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa si nos oponemos a estas leyes? Porque tenemos que oponernos. Costa Rica está en pos, igual que los Estados Unidos, de aprobar leyes de matrimonio homosexual, de convivencia. Así empieza. Está hoy ya con la ley del Frente Amplio para apoyar el aborto, que también la presentó el PAC antes de esta administración. Entonces está apoyada por los dos. Y nosotros decimos a todo, está bien, pasa. Mire, un pueblo puede provocar un referéndum, hermano, o algo, pero los cristianos deberíamos manifestarnos. Pero puede ser que nos manden a la cárcel, ¿verdad que sí, güey? Por pasar como los gringos con unas pancartas ahí por toda la Asamblea Legislativa. ¡No al aborto! ¡No al aborto! Algo tenemos que hacer. Porque cuando el pueblo abandona a Dios, cuando el pueblo deja de lado a Dios, el diablo hace diabluras, valga la redundancia. Porque ustedes no toman en cuenta a Dios. Y como no tomaron en cuenta a Dios, dice Romanos, Dios los entrega a sus pasiones. Y van a recibir la consecuencia de su pecado. ¿Aló, hermanos? Oremos por Costa Rica, es en serio. Oremos por Costa Rica. Siempre es peligroso atribuir a los problemas de la vida solo el pecado humano. Tenemos las costumbres en algunas iglesias donde le buscamos respuesta a todas las cosas, y la verdad es que no todas las cosas tienen respuestas para nosotros, y Dios no tiene por qué explicarnos todo lo que nos pasa. Lo que sí debemos aprender es, primero, confiar en Dios, pase lo que pase. Segundo, saber que Dios tiene el control. Y tercero, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con lo que nos viene, Dios nos va a enseñar cuál es la salida. Amén, hermanos. Jesús deja claro que las cosas no le suceden a la gente porque sean más o menos pecadores que otros, porque también suceden, según Jesús, porque hay gente mala que nos viene a hacer daño. Hay hijos de cristianos que fueron apuñalados, hay hijos de cristianos o cristianos que murieron en un accidente, y muchas veces estamos en el lugar y en el momento en que suceden las cosas y vino una bala perdida, o los pobres de la Torre Siloé estaba falseada y cayó, o la gente le metió un mal material a las casas, como allá en Canoas para el terremoto la de una urbanización. Tenía como 3 varillas por pared apenas paradas, y como 2 cruzadas, como cada 5 filas había una varilla cruzada. ¿Qué le pasó a esas casas? Y en alto, ahí se vinieron abajo. ¿Qué culpa tiene Dios? Bueno, vino el terremoto porque hay cosas que pasan en un mundo mareado por el pecado, en un calentamiento global, porque la corteza terrestre se acomoda por la placa Cosmos, Caribe y todas las que hay ahora. Pero además de eso, había hombres que por ahorrarse una cochinada hicieron un mal trabajo. No necesariamente porque hay un hermano perdió la casa, el hermano Raúl, pastor de Alajuela también, de Lirios. Que a la gente buena también le suceden cosas malas, no necesariamente por pecado ni maldiciones ancestrales. Es que mi tata le pasó lo mismo en la casita que hizo, a mí también, y seguro me dijo que ni construya, que la haga de madera para que no se me caiga. ¡No! Tercero, ¿qué vamos a ver? Es algo que es obsoleto, este pensamiento, que no debería existir ahora, e incluso ya desde el Antiguo Testamento es obsoleto. Vamos a verlo, Jeremías 31, 29. A la par está Ezequiel, porque vamos a hablar de Ezequiel también, de otro Ezequiel. Jeremías 31, 29.
Después terminamos con cuál es la realidad hoy en día en la gracia. Jeremías 31, 29. En aquellos días, ya habla Jeremías, David, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Claro, uno se come la piña y a mí se que me duele la panza. ¿Ves qué rico? Es el mismo dicho, es un proverbio. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de cada hombre que comiere las uvas agrias son los que van a tener la dentera. Se lo voy a leer en lenguaje actual. Cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, a los padres la hacen y los hijos la pagan. Porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá en su propio pecado. Ya está hablando Jeremías en el Antiguo Testamento. En la palabra de Dios para todos dice que es la dentera. En esos días ya nadie dirá, los padres comieron las uvas amargas y a los hijos se les temblaron los dientes. Como cuando come mucho jocote verde. Qué lindo, mi tata se comió los jocotes verdes y a mí se me destiempan los dientes. Nadie volverá. ¿Y en cuáles días habla? Cuando Cristo esté con nosotros. Nadie debería volver a hacer eso, en aquellos días. Ezequiel 18, 2 al 4. Ezequiel capítulo 18, verso 2 al 4. Ezequiel, después de Jeremías, capítulo 18, verso 2 al 4. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán, este proverbio, sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Ya desde el Antiguo Testamento me hablaba de eso, pero pastor, Isaías también dijo la palabra que usted leyó antes, que ya desde el seno él iba a cobrar los pecados de los padres. Pero vea qué importante, el profeta Isaías empieza su llamado y su oficio profético alrededor del año 754 antes de Cristo. 754 antes de Cristo. Por ejemplo, hoy estamos en el 2016, más cerca del año 2000 de la venida de Cristo estaba el 2015, etc. Va para atrás. Antes de Cristo es al revés, bueno, parecido. De Cristo empieza, del cero es Cristo, 1, 2, 3, ahora estamos en el 2016. Y empieza para atrás igual, el año 1 antes de Cristo, el 2, el 3, el 4. Así que Isaías está en el año 754 antes de Cristo. Jeremías, que leímos ahora, está en el año 629 antes de Cristo, más para acá de Isaías. Alrededor de 125 años después de que empieza, ya no existía Isaías, y Dios le da la palabra a Jeremías. O sea, la palabra que viene de Jeremías es después del profeta Isaías. Y Ezequiel empieza a profetizar en el año 599 antes de Cristo. Se cree que Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos, nada más que Ezequiel es un profeta del exilio, tomado por el rey Nabucodonosor y llevado exiliado también. Y Ezequiel es profeta del exilio de los judíos allá. Entonces, Isaías predica más o menos en el año 754 antes de Cristo. Ciento y resto de años después el Señor da una palabra: ya no me digan este refrán que ya no tiene alma. El padre se come las uvas y al hijo se le destiempan los dientes. Las uvas agrias, que eran las que destemplaban, no las uvas buenas. Y lo reafirma en Jeremías todavía 30 años después, en Ezequiel 30 años después de Jeremías. ¿Qué le quiero decir con esto? Que bueno, en un momento todavía Isaías hablaba de esto, pero en un momento más cerca de la venida de Cristo, Dios da una palabra por medio de Jeremías y la reafirma por medio de Ezequiel, que el alma que pecare, esa es la que va a perecer, y que el comer de pecado, ese es el que va a padecer las consecuencias del pecado. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Ok, ya es algo obsoleto incluso desde el Antiguo Testamento. Más de 100 años y 150 años después de Isaías, ya el Señor hablaba a su pueblo acerca de la verdad, de que cada persona recibe las consecuencias de lo que haga. Es la persona que peca la que recibe retribución por sus actos. Y una vez más, la gente adopta lo que quiere seguir y creer, o no le parece lo que Dios dice y me quedo con lo que quiero quedarme. Bueno, la Biblia dice esto, pero yo sigo pensando esto. Porque como Isaías dice que es mucho antes de Jeremías, después Dios
va ordenando todo diferente. Como lo dijo Moisés, ya desde Jeremías y Ezequiel, ya Dios decía que es el alma que peque la que va a tener la consecuencia del pecado, y que ya no más los padres se comen los jocotes y a los hijos se les desientan los dientes. Versión popular, Diego Campos. Y la cuarta, vemos el pensamiento judío, el pensamiento de Jesús, la realidad obsoleta ya incluso en el Antiguo Testamento. Y la cuarta es la realidad nuevo testamentaria con respecto a esto. Empezamos. 2 Corintios capítulo 5, verso 15 al 19. 2 Corintios capítulo 5, verso 15 al 19. ¿Cuántos estamos acá? ¿Me soportan todavía un poco más? Todavía no llevo ni 2 horas. No, voy bien, hermano, voy bien. Empecé a las 11:15. Voy a terminar temprano. No se abusen. Segunda de Corintios. Capítulo 5, verso 15 al 19. Ponga atención. Esta es la realidad, como hemos dicho muchas veces, los beneficios de la cruz de Cristo. Es diferente ahora con Cristo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros, de aquí en adelante, desde que venimos a Cristo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos lo que sabíamos de Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos de acuerdo a una nueva criatura y el Espíritu. Amén, hermanos. De modo, subraye eso en la Biblia. Yo lo tengo con negritas en la predicación. Márquelo. 17. De modo que si alguno aquí en esta sala y nos oye donde nos oiga, está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban a Dios? No dice algunas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Lenguaje actual o sencillo dice: Dios les quitó el poder. Perdón. Va de nuevo. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué importante, varias cosas por aquí. Primero, para los que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Saben que ya no hay cosas viejas en nuestra vida? Tampoco hay cosas que quedaron en los rincones de nuestra vida, para las cuales hace falta una segunda y hasta una tercera repasada limpieza con la sangre de Cristo. ¡No! La sangre de Jesucristo es suficiente. Penetró todos los rincones de la vida. No se le escapó nada. Y no hubo cosa ni ancestral, ni maldición, ni de pecado que no limpiara. Yo soy limpio totalmente por la sangre de Jesucristo. Amén. Cuando la Biblia dice todas, no queda ninguna cosa que quede fuera en las cuales diga aplican restricciones. Porque si yo tenía maldiciones ancestrales, si papá fue un borracho, si papá fue un adúltero, si fue un fornicario, si fue un drogadicto, cuando vine a Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Y con respecto a eso, perdón, pero ya no es una. La sangre de Cristo llegó hasta donde tenía que llegar, hasta el final de mi vida. Me limpió totalmente. Soy una casa limpia y ordenada. ¿Cuántos alaban a Dios? Para los que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Para los que estamos en Cristo, no nos tomaron en cuenta los pecados nuestros, y menos los de nuestros padres. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Qué palabra más hermosa. Usted debería saberla antes de morirse y aprendérsela. Ahora pues, David, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Otra versión dice no hay ninguna maldición. Otra versión dice no hay nada que les pueda afectar, nada. Ni pecados, ni herencias ancestrales. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Dios es bueno. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Ustedes se lo saben casi. Hermano, usted decida hoy en qué va a creer. Pero yo le creo a Cristo, le creo a Pablo, le creo a su palabra. Soy un hombre de la gracia, soy un hombre, hermanos, que sé y creo en el Antiguo Testamento, pero creo que la iglesia de Cristo nace en la gracia, vive en la gracia y por gracia salva. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, subraye, de las tinieblas a su luz admirable. Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe qué me dice esta palabra? Que para los que estamos en Cristo, primero, pasamos de las tinieblas a la luz. Yo estaba en la oscuridad y ahora estoy en la luz. Y ahí no hay nada que se esconda. Porque Jesucristo es la luz. Y en Cristo no hay tinieblas, ni hay sombras. Ni nada de lo que yo viví. Cristo sabía todo cuando me llamó. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué bueno que me tuvo por fiel. Qué bueno que Él me salvó siendo aún pecador, pero no me tomó en cuenta los pecados, sino yo nunca hubiera sido salvo. Hay un cambio de ubicación. Antes estábamos en las tinieblas, pero ahora estoy en la luz. Antes no era pueblo y ahora sí lo soy. Y Dios trata, según toda la Biblia, diferente desde el Antiguo Testamento y hasta ahora a su pueblo del que no lo es. Y yo soy pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Si no cantemos, somos pueblo. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Antes no tenía su misericordia, pero ahora tengo su misericordia gracias a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. La misericordia de Jehová es más grande que los cielos de los cielos. Y todavía dice, y extenderé mi misericordia. Si tiene que alargarla más, la va a extender. ¿Qué es la misericordia? Lo que Dios no nos da, que nos merecemos. El castigo, la paga del pecado, que es muerte. No creo que cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón y decidí vivir para Él, se quedaran todavía cositas sin apagar ahí que vayan a afectar mi vida. Cuando Cristo hizo la obra, la hizo bien jalada y bien hecha. Amén, amén. Gloria a Dios. Su hija puede ser usted. Wow. Yo dije, no. Llevarme bien la gente para cambiar. Y van a joder como la chiquitita. Y toda la noche le ponía la mano y el diente a mi esposa. Le hablaba a ella, hija, voy a caminar libre. Antes va a caminar mejor que yo, va a hablar mejor que yo, va a jugar mejor que yo. Estará ahí, guapísima, el Gloria a Dios. Desde que venimos a Cristo todo eso se cortó, hermano y hermana. Pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que Jesucristo inspiró para que se escribiera, hermanos. Las cosas aquí son diferentes. Lo que hizo papá, lo que hizo mamá y mi abuelo y la abuela de mi abuelo no afecta la vida del Hijo de Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y maldiciones no me afectan, decía aquel corito, porque yo sé
Colosenses 2, 14 y 15. Cuando Cristo hace algo, lo hace completo y no deja una sola esquina sin limpiar. No deja ningún área de mi vida descuidada. La obra de Cristo es completa y no a medias. 2.14, por favor, recordemos esta palabra. Anulando el acta de los decretos, uno de los beneficios de Cristo en la cruz, que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, nos exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibo. En lenguaje actual termino con esto. El verso 15 dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos, qué lindo esta palabra, hermanos, al pasear los prisioneros en su desfile victorioso. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo venció. Cristo venció. Venció sobre la muerte, venció sobre el pecado. Y nosotros somos libres cuando somos nuevas criaturas, cuando estamos en Cristo, cuando no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maldiciones no me afectan, dice la canción, porque yo sé en quién he creído. ¿Por qué no se pone de pie y alaba a Dios y le dice: Señor Jesús, te agradezco en esta hora por la obra completa que hiciste en la cruz del Calvario? Te agradezco en esta hora porque yo sé y acepto que nada de lo que mis parientes antes de mí hicieron afecta mi vida, porque yo te recibí de una sola vez y para siempre, y no tengo que volver a ser limpio otra vez, porque tu sangre me limpia de pecado y de juicio, y porque tú me salvaste y me sanaste, y no hay maldiciones ancestrales que me afecten. No heredo el pecado de mis padres, no importa si el diablo quiere traérmelo, no me afecta, no lo heredo. Soy libre por la sangre de Cristo, y no hay nada de los que antes que vivieron de mí hayan hecho que esté afectando mi vida. Así sea. Amén y amén.